Yo quiero que abramos nuestras Sagradas Escrituras, la Biblia, o sea, la Sagrada Escritura del Señor, nuestras Biblias, quise decir, si es que tienen de papel, y si no, veo que tienen unas hermosas pantallas. El Evangelio de Lucas, vamos a leer en el capítulo número 1 del Evangelio de Lucas. Perdón, yo voy a sacar mi Biblia que está acá en el celular. No crean que estoy haciendo otra cosa, estoy leyendo la Biblia, ¿amén? En el capítulo número 1 del Evangelio según Lucas, vamos a leer a partir del versículo número 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Como usted sabe, nada está de más en las Sagradas Escrituras. Cada palabrita, aunque parezca que está de más, tiene un significado importante. Aquí sí nos dice que este hombre llamado Zacarías estaba casado con una mujer llamada Elisabet. Zacarías era sacerdote y Abías era hija de sacerdotes, descendiente de Aarón. Era importante, un sacerdote por aquellos años no se casaba con una mujer que no tenga una descendencia levita y sacerdotal. Y esta, expresión que está aquí era importante porque nadie podía ejercer el sacerdocio al menos que tenga una ascendencia de sacerdotes. Es decir, ser sacerdote conforme la sangre, ser sacerdote conforme el orden de Aarón. Lo maravilloso es que Jesús vino conforme a un nuevo orden, conforme al orden de Melquisedec, y hoy todos nosotros podemos ser sacerdotes y además reyes para el Señor, porque Jesucristo nos hizo sacerdotes y reyes. Y en aquellos años el sacerdote lo era por linaje. Es decir, porque el abuelo era sacerdote, el padre era sacerdote, el hijo era sacerdote, el nieto sacerdote, bisnieto y tataranieto sacerdote. Hoy no es así. Hoy no es por sangre, sino que hoy es por llamado, y todos podemos ser esos sacerdotes del Señor. De hecho, que lo somos. Por aquellos años, el sacerdote entraba... ¿Cambia el micrófono? Sí. Bueno, hijo, gracias. ¿Está prendido? Sí. Muy bien. Por aquellos años, ahí se escucha muy bien este micrófono. Por aquellos años, el sacerdote cumplía sus funciones y el resto quedaba fuera. Por eso entraba a cumplir sus funciones ministeriales solo el sacerdote. Lo maravilloso de nuestro tiempo es que cada uno de nosotros, hoy, las 24 horas del día, todos los días del año, de todos los años de la vida que Dios nos preste, usted y yo podemos entrar a la presencia del Señor y disfrutar de ella. ¿Amén? Entonces no está de más eso que era hijo de hija, eso era importante por aquellos años. Ahora, hay una frase primera, que es la que a mí más me llama la atención de este versículo, y dice que hubo en los días de Herodes. Los días de Herodes fueron días difíciles. Los días de Herodes fueron días de mucha crisis, de mucha dificultad. Si usted piensa que hoy estamos viviendo en tiempos difíciles, y sí estamos viviendo en tiempos difíciles, los días de Herodes eran más difíciles. Roma gobernaba, a Roma le importaba el dinero y no tenía ningún reparo en literalmente esquilar a quienes estaban subyugados. La pobreza era galopante. Hoy en Argentina pagamos muchos impuestos. Por aquellos años no les dejaban nada. Por eso eran tan odiados los publicanos, y entre ellos Mateo, ¿no?, el apóstol, porque estaban allí en el banco de los tributos públicos y todo el que venía tenía que pagar, y si no pagaba tenía sus consecuencias. Los publicanos tenían centuriones a su lado, que eran la fuerza, policial, y el publicano era alguien elegido del pueblo, por eso era considerado un traidor tan grande. Así que los impuestos eran tan salvajes que la gente prácticamente no tenía para comer, porque todo lo que producía se lo llevaba a Roma. Mientras a Roma le den los impuestos y no se levanten en alguna sedición o en algo complicado, todo funcionaba y caminaba. De lo contrario, Roma era muy violenta con la gente. Así que había un gobierno muy violento. Y había un rey, que era Herodes. Ese hombre era un títere dentro de esa sociedad. Era un rey títere, porque en realidad gobernaba Roma, pero Herodes tenía ciertos privilegios. Y además era un hombre dañino, perverso, muy malo, al punto que cuenta la historia que Herodes hizo asesinar a su propia familia para que ninguno tome lugar, salvo algunos que se salvó. Por eso en la Biblia usted va a ver
unos 4 Herodes en total. El primer Herodes murió 4 años después del nacimiento de Jesús. Ese fue el que hizo el templo que Jesús nuestro Señor conoció. Y ese Herodes era un asesino, un criminal, como te dije, asesinó a su propia familia, asesinó a sus esposas porque tenía varias, asesinó a prácticamente todos sus hijos. Y de repente vienen unos magos de Oriente a decir que había nacido el rey de los judíos. Eso lo trastorna más a este hombre desquiciado, ¿no? Y conocen la historia, indaga y le dice, vayan ustedes, sean diligentes en esto, avísenme a dónde está el niño, así voy a adorarlo. En realidad no quería adorarlo, quería sacárselo de encima, como se sacó de encima a sus propios hijos y su propia familia. Por eso cuando se vio burlado, dice que manda a asesinar a todos los pequeños de 2 años para abajo en Belén. ¿Usted se imagina el dolor? ¿Usted se imagina el sufrimiento? ¿Cuántos niños de 2 años para abajo, de recién nacidos hasta casi 3, porque no los tenían cumplido, ¿no es cierto?, de 2 años para abajo, habrá asesinado ese hombre? ¿Cuánto dolor en cada familia? Porque en la mayoría de las familias, por aquellos años, había muchos hijos, había niños pequeñitos. Así que el sufrimiento, el dolor era espantoso. ¿Qué quiero decir? La opresión romana, los impuestos y las locuras de Herodes hacían que esos tiempos sean duros y difíciles. Y en esos tiempos había un hombre como Zacarías y su esposa Elizabeth. Sigamos leyendo, para que tenga usted presente que estos días son duros, pero que pueda haber personas, hombres y mujeres como Elizabeth y Zacarías. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire la calidad de personas, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ambos eran de edad avanzada. Miren, los tiempos malos siempre existieron, pero en tiempos malos siempre hubo gente buena. Hoy vivimos tiempos difíciles, pero yo estoy delante de mucha gente buena aquí delante. Yo veo gente que ama a Dios, gente que vive los principios del Señor, gente que experimenta justamente situaciones malas y violentas allá afuera y sin embargo permanece fiel a Cristo. Pasan los años, las injusticias se hacen manifiestas, pero siguen fieles caminando al Señor. Hace 25 años que esta congregación está plantada, está de pie y podemos decir todos juntos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Esa fidelidad hoy se ven frutos. Cada uno de ustedes, la obra que aquí se realizó y se sigue realizando y lo que viene, que lo que viene siempre es mejor que lo que pasa, porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Nunca deje de estar expectante. Sé que la crisis es grande, sé que la situación es difícil, sé que la maldad en nuestra sociedad se ha agigantado. Antes usted veía, no sé, se chocaban en una esquina y no pasaba nada, se pasaban los datos. Hoy se agarran a palos. Hoy usted ve un grupo de chicos, estudiantes, no importa si son varones, si son mujeres, y se pelean y encima lo festejan. Esas cosas hace algunos años atrás no existían. Había cierto respeto, había cierta armonía, había cierta convivencia. Nuestra sociedad no estaba tan destruida y los valores tan por el suelo. Sin embargo, en medio de una sociedad tan difícil, todavía tenemos a hombres y mujeres y estamos bajo este techo, que amamos a Dios y nos mantenemos fieles a su palabra. No es fácil, porque cuando la maldad se agiganta, también uno es tentado a hacer lo mismo. Total. Y encima ven que el malo prospera y progresa, dirían algunos de los antiguos israelitas. ¿De qué me sirve servir al Señor? Es la pregunta. Pero ¿saben qué? Servir a Dios siempre es garantía de bendición. Porque hoy lo ves al malo como si fuera un laurel verde, dice el Salmo 37, que extiende sus ramas hacia el cielo y se expande, pero mañana no vas a encontrar ni siquiera su lugar. Eso significa que vos vas a seguir avanzando, que vas a seguir caminando en la vida, pero aquella persona que te quiso hacer sombra va a desaparecer de tus pasos. Dios siempre bendice a los fieles de la tierra. Amén. Entonces, la gente buena se mantiene buena, a pesar de los malos tiempos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades y crisis que tenemos que vivir. Lucas 6:45, lo leo nada más, dice: el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Todos sabemos que de la abundancia de la boca habla el corazón. Por eso debemos cuidar nuestros labios, porque pensar, todos pensamos, y los malos pensamientos a veces nos invaden. Esos pensamientos que nos dicen: ¿Y me sirve esto a mí?
y pagar este precio tan elevado? Si al final parece que no pasa nada, ¿no? Como yo decía recién, y lo dice la Biblia, los malos triunfan. ¿Me sirve permanecer fiel y firme, seguir siendo bueno cuando tanto malo me rodea? Cuando tanto perverso me rodea. Hermanos queridos, sí sirve, sí vale la pena. Esta gente dice que no tenía hijos. Es decir, a pesar de que durante años estuvieron esperando algo y no lo recibieron, se mantuvieron fieles a Dios. Yo no sé si el pastor Zacarías lo ve, pero yo he visto en la congregación en estos años que tengo, que no son tantos, pero son algunos, más o menos 40 caminando con el Señor, gracias a Dios. Dios vino en mi vida cuando era un chico. No tuve mucho tiempo de portarme mal, pero sí me porté mal. Y de vez en cuando me porto mal, porque los seres humanos todos pecamos sin excepción. No practicamos el pecado, pero de vez en cuando pecamos, ¿me entiendes? Bueno, entonces, gracias al Señor, ¿no? Y en estos 40 años en la iglesia vi mucha gente impaciente. Y esa impaciencia lo llevó a dejar de ser fiel a Dios, porque lo que esperaba no se daba. Y pasaron un par de meses y ya se enojaron con el Señor. Hermanos, esta gente esperó toda una vida. Y para la lógica y para la razón, ya era imposible que llegue. ¿No es cierto? Porque dice que eran ancianos, que Elizabeth había sido estéril toda la vida. Y sin embargo, ellos no abandonaron su fe. Ellos se mantuvieron fieles y firmes al Señor. Ese es un ejemplo para todos nosotros a seguir. Amén. Sigamos leyendo lo que la Biblia dice aquí. No tenían hijo Elizabeth estéril, ambos eran ya de edad avanzada. Muy bien. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿En qué le tocó? En suerte. Por aquellos años no era a dedo, era según Dios determinaba. Miren, vengo de una iglesia donde, a ver cómo lo digo esto, no quiero meter la pata, pero lo voy a decir igual. Ahora no, porque ahora estamos más civilizados. Cuando Blanquita iba sabe que no éramos civilizados, unos salvajes en esa iglesia. Nos agarrábamos los bollos de verdad. Y había tantos grupos de alabanza que se armaban unos remazones que ni mejor ni le cuento. Y todos querían su lugar. Entonces, cuando venía algún invitado, entre comillas especial, como esta noche, especial nada, porque el único especial es Dios, ¿está bien? Entonces estaban siempre los más mejores. Y los otros, allá quedábamos. Acá no era así, acá era en suerte. Acá le podía tocar la alabanza en el culto más importante a los más peores. Porque Dios no estaba buscando excelencia humana. Dios está buscando corazones sensibles a Él. Lo sigue haciendo el día de hoy, amén. Bueno, pero volvamos a esto. El asunto es que Zacarías está ofreciendo el incienso, no era la primera vez que lo tocaba, estaba acostumbrado a hacerlo, era habitual que lo hacía, era un hombre de muchos años en el ministerio, era un hombre que pasados los años, como te dije, permanecía fiel y seguía en su fidelidad sirviendo a Dios, a pesar de que la petición de su corazón no había sido nunca respondida. Diga conmigo, estar. Pasen o no pasen bendiciones que espero, estar. Permanecer. La permanencia siempre es garantía de éxito. La permanencia, la perseverancia vence a toda adversidad, hermano. Porque todo pasa, pero la palabra del Señor permanece y los que permanecemos fieles y firmes a ella, también. Siempre estar. Veas o no veas, pase o no pases. ¿Te sientas contento o no te sientas contento? Vivas un momento glorioso, vivas el momento más triste de tu vida. Lo importante es estar, permanecer, ser fieles en tu corazón. Primero a Dios, pero también a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu iglesia, a tus pastores. La fidelidad agrada a Dios. No en vano está tan relacionada la palabra fidelidad con la palabra fe. La fidelidad agrada a Dios. Dios ama la fe, Dios ama la fidelidad. Entonces su ejemplo nos enseña a no descuidarnos. Nosotros servimos y debemos hacerlo en comunión. Ahora, ¿qué es servir a Dios?
Es venir arriba de un púlpito, agarrar un micrófono y predicar, es parte del servicio a Dios. Es tocar una batería, un piano, cantar, es parte. Es acomodar la silla, es parte. Se lo sirve a Dios en todo momento y en todo lugar. Tu servicio a Dios es tu trabajo también. Ese puede llegar a ser tu ministerio. Como mamá, estás sirviendo a Dios. Tenés un ministerio como padre, como empresario, como empleado, como patrón, como lo que sea. Tenés un servicio a Dios. Ejercés una profesión, sos maestro, maestra, policía, no sé, lo que seas. Ese es tu ministerio. Y cumpliendo con tus funciones y con tu ministerio, es que Dios se puede manifestar a tu vida en el momento que menos lo esperás. Para este hombre era un día más, pero ese iba a ser el gran día para él. Para este hombre era un servicio más, pero estando en el servicio, Dios se manifestó a él. Eso le pasó a Moisés. Moisés tiene 80 años y hace 40 años que está cuidando ovejas ajenas, no tiene una sola propia el viejo. Tiene 80 años el hombre, pero el hombre se mantiene en fidelidad, a pesar de que los años pasan y él no ve nada, 40 años. Hasta que un día, cumpliendo su ministerio de cuidar ovejas, Dios se le manifestó en una zarza. Usted tiene el ejemplo de Gedeón. Gedeón, como tantas veces en la vida, habrá estado haciendo su labor y su trabajo para llevar el alimento a su casa. Eso nos habla de un gran padre y de un gran hombre. Él está trabajando y está separando la paja del trigo. Y ustedes saben que allí se le apareció el Señor y le dice, el ángel del Señor le dice, varón esforzado y valiente. En el momento que menos se lo esperaba, pero este hombre estaba en su ministerio. Usted tiene el ejemplo del profeta Eliseo, que antes de ser profeta, Eliseo estaba en su ministerio. ¿Cuál era? Arar la tierra. Era un hombre que abría caminos, era un hombre que abría surcos, era un hombre que daba ejemplo, estaba atrás de una yunta de bueyes. Y había 12 yuntas más con él. Era un hombre que abría surcos, que abría camino y que daba ejemplo. Él no lo sabía, pero él estaba en sus funciones y en su ministerio diario, cotidiano, haciéndolo con excelencia, no quejándose, no de mala gana. Él no lo sabía, pero ese día pasó el profeta Elías y puso su manto. Y aquel hombre llegó a tener una doble porción del profeta Elías. Amén. Usted tiene el ejemplo de Mateo, recién hablamos. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos. El banco, un banco donde uno se sienta, ¿no? Un banco con 4 patas, 3 patas, no sé cuántas patas tenía el banco de Mateo, pero estaba sentado ahí. Y había una mesa y ahí estaba, ahí todo, una cola y venían y pagaban. Hoy los bancos están más sofisticados, pero de ahí viene la palabra banco. El hombre estaba cumpliendo una función, el hombre estaba desarrollando su ministerio. Ese era su ministerio, pero Dios le tenía un ministerio diferente. Lo mismo que le tuvo a Moisés, a Gedeón, a Eliseo, a Mateo, a Pedro y a Juan, que estaban pescando. Pero Dios tenía un ministerio distinto para ellos. Sin embargo, los fue a buscar mientras ejercían su ministerio. Dicho sea de paso, Dios nunca llama vagos. Hay unos que sueñan con ser pastor y tener iglesia y qué sé yo qué. Está bien. Pero quiero decirte que si no te funciona allá en lo común, olvídate que te funciona aquí en lo espiritual. No sé ni por qué digo esto, pero lo voy a decir en estos términos. Si no sabes administrar la heladera de tu casa, menos vas a saber administrar la casa del Señor. Lo dejamos ahí nomás. Es otro tema ese, nada que ver. Bueno, entonces vemos que se puede, que en ese momento puede sobrevenir la visión. Lo acabamos de leer, ¿no? Le sobrevino visión. ¿O no lo leímos? No lo leímos, ¿no? A ver. Uy, esperen. Ahí está. Volvamos al 5. Aconteció que ejerciendo el sacerdocio, estoy en el verso 8 ahora, delante de Dios, según la clase, conforme a la costumbre, 9, le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Vamos al verso 10, es importante. Dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaba haciendo la multitud del pueblo? ¿Y a dónde estaba? Claro, porque adentro había uno nomás. Hoy tenemos nosotros el privilegio de poder estar en la presencia del Señor, pero antes entraba uno nomás. Y el resto se quedaba afuera. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Era la hora del incienso. El incienso nos habla de oración, el incienso nos habla de adoración.
Y en la hora de la oración y de la adoración estaban haciendo eso. ¿Esta hora qué hora es? Es la hora del culto a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos orando? ¿Estamos adorando? ¿Estamos escuchando su palabra? ¿Estamos en comunión con el Señor? ¿O estamos pensando que nos olvidamos el leche en el fuego? Si ya fue, olvídese, concéntrese en esto. Me encantó la oración que hicieron recién. Qué linda oración. La oración previa a la palabra. ¿Cuánta gente se queda sin entender nada? Porque se durmió. Y los pastores o los que predican de acá arriba se dan cuenta cuando está dormido, ¿eh? Sí, porque está dormido con el ojo abierto. No lo cerrás porque te da vergüenza, pero estás dormido. Vidrioso los ojitos, así vas en dos bolitas. Mientras está la alabanza, todos bailan y cantan. Llega la palabra, qué manera de ver gente que se duerme. Así que si se durmió alguno que está al lado tuyo, pellizcarlo, estás autorizado. Muy bien. Entonces este hombre se le va a aparecer un ángel en el momento que menos lo espera. Él está ejerciendo su ministerio. Lo dice el verso 8, creo, ¿no? Aconteció el verso 8, ejerció su clase. Conforme a la costumbre, ahí estaban orando. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó al verle, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oído. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Miren, pasa el tiempo y las oraciones parecen no ser respondidas. 25 años, muchas oraciones ya fueron respondidas. Y habrá otras que todavía no, pero van a ser respondidas. Porque Dios no se olvida de tus oraciones. Podés olvidarte vos, pero Dios no. Porque suben delante del Señor y están en aquellas copas, dice Apocalipsis, ¿no? Es ese incienso que sube gratamente. La hora del incienso que representa oraciones. Apocalipsis, no me acuerdo qué capítulo, 5 creo, habla acerca de que el incienso son las oraciones de los santos, la tuya y la mía, que están para ser, digamos, consideradas por Dios, están para memoria delante de Dios. Vos a lo mejor te olvidaste, Dios nunca se olvida de tus oraciones. Vos pensaste que el tren se pasó, Zacarías pensó, pero las oraciones que habían hecho con su esposa todavía estaban ante los ojos del Señor. Y en el momento de Dios, las oraciones fueron respondidas. Aleluya. Ahora Dios responde como se le da la gana, es el problema. Nosotros queremos que siempre nos diga que sí, pero a veces nos dice que no. Pero sabemos que todo lo que Dios nos responde es para nuestro beneficio, es para nuestro bien. Porque usted y yo vemos lo que tenemos delante de la nariz, pero Dios ve lo que a vos y a mí nos conviene, porque ve toda la historia de nuestra vida. Aleluya, amén. Muy bien, entonces esas oraciones pueden ser contestadas en el momento que menos te lo esperes, de la manera que menos te lo imagines. Yo recién te dije que en tu ministerio Dios te va a hablar, no necesariamente te va a hablar aquí en este lugar, claro, de aquí nos habla siempre, pero Dios te puede hablar de cualquier manera. Dios una vez habló a través de una burra, ¿sabías? En medio de un campo. Dios te puede hablar por un linchera, perdóname la expresión, un ciruja que anda allá afuera. Dios te puede hablar por la persona que menos te imaginas, porque Él es soberano. Por eso es importante no menospreciar nunca a nadie y siempre estar alertas y atentos, porque por donde menos te imagines, Dios te puede estar dando la respuesta que has estado necesitando por años. Sí, a todos nos gusta que venga un ángel y se pare al lado, pero a veces manda la burra el Señor. Vale la pena escucharla, ¿amén? Muy bien. Entonces Zacarías, un hombre de edad avanzada, claro, él se turba por esta situación, pero el ángel le dice que no tema porque sus oraciones iban a ser escuchadas. Ahora fíjese que Dios por nosotros hace mucho más de lo que pedimos e imaginamos. Porque mire, tendrás un hijo. Su pedido era un hijo, ¿no es cierto? Él quería un hijo. Pero Dios le iba a dar mucho más que eso. Porque mire lo que dice. Es que Dios hace así, nos da mucho más de lo que imaginamos y pedimos a veces, ¿no? No solo iba a venir el hijo, sino que iba a venir gozo y alegría. Porque el verso número 14 dice, tendrás gozo y alegría. Muchos se van a regocijar de su nacimiento. Ese hijo, dice el verso 15, sería un grande delante de Dios. Y dice que sería lleno, el mismo verso 15, del Espíritu Santo del vientre de su madre. Impresionante.
O sea, no solamente vas a tener un hijo, sino vas a tener un hijo que será una bendición para tu vida y para todos. Será un hijo que te llenará de gozo y que te llenará de alegría. No será un hijo que te traiga dolores de cabeza. No será un hijo que te haga padecer. No será un hijo bueno para nada. Será un hijo que será el orgullo en tu vida. Aleluya. Cuando Dios da algo, lo da bien. Amén. Amén. Piense un poquito en lo que estoy diciendo. Pida a Dios, Dios concede. Tenga paciencia, porque Dios no se olvida. Espere en el Señor, que lo que del Señor viene siempre es bueno. Los años van a pasar. Acá ya pasaron 25 y en la vida de cada uno no sé cuántas historias habrán pasado. Muchas, ¿no es cierto? Pero usted siga fiel y firme porque Dios le va a bendecir, porque Dios lo va a llenar de gozo, porque Dios le va a dar alegría y porque lo que usted va a dar a luz no va a ser para desgracia, va a ser para bendición. Y cuando digo dar a luz, no me refiero precisamente a un pequeño, que sí está incluido, sino me refiero a todo lo que vayas a dar a luz en tu vida. Un proyecto, un anhelo, un deseo, algo que vayas a dar a luz, lo vas a dar en bendición, porque es la bendición de Dios la que te va a enriquecer en un año de tristeza. ¿Amén? Muy bien. Entonces, cuando Dios bendice, bendice en grande. Otra cosa importante que tenemos nosotros que aprender de esto es que a veces Dios prueba nuestra fe. Zacarías dijo, y bueno, ¿y cómo voy a estar seguro de esto? Y usted sabe que, bueno, el hombre quedó mudo, ¿no es cierto? Y salió mudo. Ahora, fíjese qué interesante, porque le dice, a su tiempo se van a cumplir tus palabras. El hombre tiene dudas. Cuando uno tiene dudas, mejor que no hable. Hace un instante leíamos que el hombre bueno del corazón saca lo bueno y que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, todos nosotros tenemos pensamientos. Yo lo corté ahí, pero ahora lo hilvano esto. Todos nosotros tenemos pensamientos de todo tipo. A la mente nos vienen pensamientos de los más variados, de los más santos y de los más perversos, de los más puros y de los más inmundos. ¿O no? A todos nos vienen pensamientos. Lo importante es tener cuidado con los pensamientos, reorientar el corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Y de qué manera lo reorientamos? Con palabra de Dios, no hay otra manera de reorientarlo. No es lo que vos pensás, es lo que Dios piensa. Pero peligroso es declarar lo que uno piensa. A ver, ¿alguna vez firmaron algún papel de algo, compraron algo y firmaron un papel, una escritura, lo que sea? Cuando uno va a firmar una escritura, lee muy bien lo que está escrito, porque una vez que la firma está puesta, no hay vuelta atrás. Cuando firmas un contrato, lo que sea, una compra, lo que sea, tenés que leer bien la letra chica también, porque ese es el problema, a veces no leemos la letra chica, a veces la ponen tan chica para que no la lean ni con lente, pero está escrito. Que nadie te apure, tómate tiempo. De la misma manera, cuando viene un pensamiento, cuida tu boca, porque con tus labios, el pensamiento es como escribir la escritura entera, pero con tus labios estás poniendo la firma. Estás decretando una sentencia, para bien o para mal. Ojo con el piojo, dijo alguien. Dice, ojo el hilo, guarda el hilo, bueno, ojo el piojo, ¿cómo dice el dicho? Bueno, yo parezco el Chapulín Colorado diciendo dicho. Cualquier cosa digo a veces. Ahora vamos redondeando el tema. Sigamos leyendo. Verso 16. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Me voy a detener otro segundo, porque hoy es el Día del Padre también, en esta frase de padres e hijos, hijos y padres. Recién se decía, feliz día a todos los padres. Ahora todos sabemos, o creo que sabemos, que no, padre no es el que engendra un hijo nada más, sino que padre es el que hace un hijo. Y hay una diferencia enorme entre engendrar un hijo y hacer un hijo. Porque a engendrar un hijo puede ser muy placentero y a alguno le puede llevar 5 minutos nomás. Pero hacerlo al hijo nos lleva la vida entera. Porque uno nunca deja de ser padre y el hijo nunca deja de ser hijo. Puede tener 80 años el hijo y 120 el padre, pero el padre nunca deja de ser padre y el hijo nunca deja de ser hijo. Entonces, una cosa es engendrar un hijo y otra cosa es hacer un hijo. Obviamente que los que engendran hijos pueden llegar a ser padres, pero hay muchos que engendran hijos que no son padres. Y hay otros que no engendran en el sentido biológico y sin embargo son padres. Y todos, sin excepción, necesitamos un padre. Sin excepción.
Y este hombre vino a mostrarnos eso, la importancia de la relación padre-hijo, hijos-padre. Y cuando vino Jesús, a quien Él le preparó el camino, nos presentó a Dios, por sobre todas las cosas, como Padre. Nadie lo había conocido como Padre. Es imposible conocer a Dios como Padre si no tenemos un Padre. Bueno, tal vez no te tocó un padre en lo natural, pero puedes tener uno, tenés que elegir un padre. Hubo un rey, esto está en Segundo Libro de Reyes, sí, Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, verso 1, 2 y 3. Sí, creo que está ahí. A ver si está ahí. Lo podemos poner, Segundo Libro de Reyes, 18, 1, 2 y 3, a ver. En el tercer año, Oseas de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar. Ezequías, hijo de Acaz. ¿Quién comenzó a reinar? Ezequías. ¿Hijo de quién? Bueno, acá era una calamidad, les voy a decir, ¿no? Rey de Judá. Verso 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Recién leíamos que el padre era Acaz. Claro, el biológico. Pero él dijo, no, yo necesito un padre, porque el biológico no fue mi padre. Me engendró nomás. Y él buscó un padre. Y lo tuvo que buscar en la historia. Lo tuvo que buscar en los libros de historia. Lo encontró en las Sagradas Escrituras. Encontró a un tal David. Un antepasado. Se había muerto hacía muchos años David. Y sin embargo él decidió que ese hombre iba a ser su padre. Es decir, un padre, alguien que guía, que instruye y que da ejemplo. Yo quiero ser como él, porque los hijos nos parecemos a los padres. Porque dijo Jesús que el padre hace lo que va a hacer, que el hijo hace lo que va a hacer el padre. Amén. Entonces, padres podemos ser todos sin excepción. Más allá de si engendrás biológicamente o no. Porque puedes estar cumpliendo la función de un padre y de una madre, aunque nunca hayas dado a luz biológicamente. Pero lo podés haber hecho de muchas otras formas. Un pastor es un padre. Entonces, si no tiene padre, búsquese uno. En esta casa hay un padre. Amén. Búsquese un padre. Un abuelo puede ser un padre. Pero usted necesita un padre. Todos necesitamos un padre. Amén. Termino con esto. Una de las cosas más importantes que como hijos, o mejor dicho, que como padres podemos hacer, porque lo más importante es dejar un legado, no es dejarle dinero, riqueza, plata, sino es que haya un vínculo hijo-padre, ¿no? Que no se rompa ese vínculo. Lo más importante que podemos hacer como padres y el más grande favor que podemos hacer a nuestros hijos es amar a la madre que los tiene, que los tuvo. O sea, a la madre, amarla, honrarla, respetarla. Es lo más grande que podemos hacer como padres. El más grande ejemplo. Pero tenga usted un padre, amén. Búsquese un padre si no tiene un padre. Se lo digo en serio esto. Búsquese un padre si no tiene un padre. Pero todos necesitamos un padre. ¿Usted buscó un padre? Amén. Ella se encontró con ese padre. Pero hay muchos que no lo pueden ver a Dios como padre. Lo ven como un Señor, lo ven como el Todopoderoso. Algunos tienen en la mente un viejo barbudo sentado en el trono, pelo blanco, largo, con un palo, viendo que no se le acerque nadie porque se lo rompe la cabeza. No, nuestro Dios es amor, es misericordia, nuestro Dios es Padre. Amén. Bueno, regresemos a esto y ya voy terminando. Ya les veo cara de cansado. ¿Cuándo termina el tipo este? Ahora, ya termino. Mire, dice que no salía, ¿no? Tardaba en salir, a ver si lo leemos acá. Estamos en Lucas. A ver el verso. El verso 21, para saltar. Estoy en Lucas 1:21, ya para ir adelantando. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, que se extrañaba de que se demore tanto en el santuario. Se demoraba mucho. Es que el hombre estaba en la presencia del Señor. Cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, el tiempo parece no pasar. Entonces uno no desespera. A uno no le gana la ansiedad. Uno espera en fe. Amén. Quiero que se pongan en pie. Vamos a darle gracias a Dios por estos 25 años de congregación.
Pero usted en lo personal también dé gracias a Dios por el tiempo que tiene caminando con Él. Porque está aquí firme, en fidelidad. Dele gracias a Dios por las cosas que ha esperado por años y no se dieron. En su momento se darán. O no. Pero no dejes de dar gloria a Dios, porque lo mejor que te puede pasar es la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Amado y bendito Señor, te queremos dar muchas gracias en este día. Gracias por tu amor, tus bondades, tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú provees todo lo que necesitamos y los deseos de nuestro corazón más abundantemente de lo que imaginamos, como lo hiciste con Zacarías y Elizabeth. Pero también que aprendamos de ellos, a estar cuando tenemos que estar, a permanecer a pesar que el tiempo pasa, las situaciones no se dan. Pero vemos también aquí que la mejor manera de permanecer es en tu presencia, porque en tu presencia el tiempo parece no pasar. El tiempo parece no golpearnos, Señor. Y es allí donde no desesperamos, sino que esperamos. Es allí donde no nos gana la ansiedad, ni la contraesperanza, como tuvo que batallar Abraham, sino que nos mantenemos firmes en esa esperanza de vida que tú nos has dado. Que hoy puede haber situaciones difíciles y podemos estar viviendo tiempos y días malos, como le tocó a Zacarías. Pero cada uno de nosotros espera tiempos mejores de parte tuya, Señor. Esa es nuestra expectativa, nuestra esperanza. Que lo que pasó ya pasó. Lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo. Pero estamos expectantes de que vendrán días mejores. Porque tu palabra dice que nos llevas de gloria en gloria, poder en poder y victoria en victoria. Tu palabra dice que en las crisis y dificultades podrán caer 1000 a un lado, 10.000 a otro. Y nosotros también podemos caer. Sin embargo, de todas nuestras caídas, tú nos levantas, Señor. Por eso te damos muchas gracias. Yo te ruego que bendigas grandemente esta preciosa, hermosa congregación, Señor. Que el encuentro con Dios sea una realidad cotidiana en cada miembro de esta casa y de los que se vayan a sumar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por estos 25 años de fidelidad, donde sientan o no sientan, siempre estuvieron, Señor. Con ganas o sin ganas, predicaron tu palabra, Señor. Con crisis o sin crisis, adelante, Señor. Que así sea siempre en la vida de todos nosotros, Padre. Que seamos hombres y mujeres valientes. Señor, cada uno de nosotros cumpliendo con nuestras funciones, nuestros ministerios, como lo vimos en esos ejemplos, Señor, en esos hombres esforzados y valientes, en esas mujeres de fe. Que tu gracia repose sobre esta casa, tu bendición sobre sus pastores, sobre la familia pastoral, que tiene una carga encima, Señor. Como toda familia, como toda casa, como todo padre de familia, se le suma la congregación además. Como si fuera poco, la familia de sangre se le suma a la congregación. Pues yo te ruego llenes de fuerza, Señor, y levantes grandemente la vida de mis queridos hermanos, los pastores Freyes, Señor. En el nombre de Jesús, en ellos bendigo la familia, Señor, con todo respeto. Porque tu palabra dice que el mayor bendice al menor. Y yo aquí soy el menor, no el mayor. Pero, Señor, yo te ruego que tú los bendigas grandemente. Bendiga su casa, los deseos de su corazón. Y en ellos bendigo todas las familias representadas de encuentro con Dios. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho.